Queridos amigos y amigas del Círculo, sabéis que las últimas semanas hemos hablado mucho de guerras, hemos hablado mucho de Gaza, hemos hablado mucho de Rusia, de Ucrania, y hemos hablado de muchísimos conflictos que desafortunadamente 50 en este momento abiertos en todo el mundo. Qué cosa tan fea, tan mala que es la guerra. Y fijaros que a mí siempre me ha sorprendido y me ha chocado como en cambio a veces leyendo libros en el cual se trata este tema se pueda realmente incluso encontrar palabras maravillosas que nos acercan de forma absolutamente íntima a unos personajes que pueden estar sufriendo o que han sufrido en estas situaciones de guerra. Hoy probablemente una de las grandes escritoras de nuestro país, sin ninguna duda, de la más leída, escritora, periodista, traducida en muchísimos países, que nos trae una novela que es El niño que perdió la guerra. Es un libro maravilloso en el cual justamente habla mucho de guerra y además de una historia que transcurre en los años 38 y 39 en Madrid y Moscú, fundamentalmente. Ahí con Stalin, cuando estaba acabando en cambio aquí la guerra civil. Y hay dos mujeres unidas por el destino de un mismo niño y con la cultura como salvación del terror. ¿Qué tal, Julia? Pues muchas gracias, lo primero de todo, por invitarme a estar aquí, compartir estos micrófonos y con todas esas personas que nos están escuchando. Así que lo primero de todo, gracias. ¿Por qué nace este libro, Julia? Hace muchos años, pero cuando digo muchos años, digo muchos años, cuando descubrí los poemas de Ana Akhmatova, me produjeron un auténtico shock y quise saber quién era la persona que había escrito aquellos poemas. Desde entonces me dediqué a buscar testimonios de personas que habían estado en el Gulag, que habían pasado por las cárceles de Stalin. Pero al mismo tiempo yo también, cuando ejercía el periodismo, yo soy la generación de la transición. Yo empezaba a hacer periodismo en ese momento, un momento en el que empezaban a salir de las cárceles muchas personas que habían pasado muchos años allí y se empezaban a conocer las historias de no solamente de hombres que habían estado dentro de las cárceles franquistas, sino también de mujeres. Y todo eso yo creo que fue dejando un pozo de inquietud, de rabia, de dolor dentro de mí y al final he escrito este libro, El niño que perdió la guerra. Yo creo que he tardado 40 años en escribir este libro. ¿Cómo es posible desde tu punto de vista? Como te decía, como he dicho en la entradilla a nuestra entrevista, a mí, yo cuando hablo de guerras, por ejemplo, en los últimos días, que tengo que informar y opinar mucho sobre lo que está pasando en Gaza, que para mí es un genocidio, y admito que otras personas piensen lo contrario, pero para mí lo tengo clarísimo que es un genocidio, una limpieza étnica. Me cuesta mucho hablar del tema, me cuesta mucho no emocionarme hablando del tema y por supuesto escribir. Me cuesta todavía más. ¿Cómo se puede escribir cuando las historias tienen tanto dolor como la que tú cuentas y has contado en este libro? Yo creo que hay que hablar, hay que escribir para sacudir las conciencias, para que otros tomen conciencia de lo que significa el horror de la guerra. Es decir, si nos callamos, de alguna manera dejamos que todos esos horrores que están sucediendo delante de nosotros queden impunes. Entonces hay que hablar. ¿Es un momento para volver al activismo de los 60, de los 70? Después de tantos años que probablemente habíamos pensado que podíamos descansar en unos derechos humanos quizás adquiridos, una democracia conquistada que no se podía perder. ¿Tú crees que es un momento quizás para volver a tener una actitud más activista con la vida, de salir más a las calles, de protestar más? Vamos a ver, la guerra y la violencia es parte de la historia de la humanidad. Y no ha habido un periodo de la historia, ninguno,
en el Sin que no guerras. hubiera guerra. A veces nos preocupamos de lo que sucede a nuestro alrededor, de las guerras que nos afectan, las guerras que nos cuesta la televisión, porque los intereses geoestratégicos o económicos de las potencias hacen que nos fijemos en esas guerras. Pero tú lo acabas de decir. En Hay estos 50 momentos hay conflictos. 50. Entonces, 50. a mí me duele tanto el niño que muere en Gaza como el que muere en Sudán. Por supuesto. Y sin embargo, del de Sudán no informamos. Y el de Myanmar tampoco. Entonces, siempre ha habido violencia, siempre ha habido guerras. Hay en estos momentos no 2 conflictos bélicos, el de Ucrania y el de Gaza, sino 50 conflictos bélicos donde todos los días mueren niños, donde todos los días se pisotean los derechos humanos más elementales. Entonces, yo quiero ampliar la mirada. Es decir, lo que pasa cerca, porque los intereses geoestratégicos de las potencias hacen que tengamos noticia todos los días, está muy bien, pero ampliemos la mirada. En Europa hemos vivido absolutamente ajenos a esos conflictos que había en otros lugares del mundo. Pero existían. Por supuesto. Había gente que moría, había niños que morían. Y por tanto, a mí me parece una actitud a veces un poco cínica, ¿no? O sea, cobarde. lo que nos afecta, hablamos y nos escandalizamos, y lo que sabemos que existe pero no lo vemos, nos da lo mismo. Sí, me acuerdo, fíjate, tus palabras me remontan a la guerra en los Balcanes. Yo soy de la Puglia, del Tacón de la Bota, justo enfrente a Dubrovnik. Es decir, en algunos días de luz extraordinaria se puede ver hasta Albania, no Dubrovnik, pero está ahí al lado. Sí. Y me acuerdo cómo se vivía, ¿no? En mi tierra la guerra ahí, al otro lado del charco, ¿no? Del Adriático, de una forma absolutamente cobarde, hipócrita, No, es que sin pensar que estaba ahí al lado. Y Es ahí que- también se estaba produciendo un genocidio. en realidad. realmente vivimos en una sociedad donde son los intereses geoestratégicos los que marcan la Sin duda. actualidad. Y económicos. Y entonces, por tanto, los ciudadanos viven o vivimos de espaldas a realidades Sin que duda. no son Televisadas. exactamente. O que no nos interesan. Pero a en mí el eso me económico. produce mucha desazón y también me produce mucha rabia. A mí cuando me hablan de Gaza digo, sí, pero es que no solamente mueren niños en Gaza, es que no solamente Y no mueren solo ahora, niños ya en muriendo desde Ucrania, hace años. es que mueren muchos niños en otros lugares del mundo. Y a mí la mirada de esos niños y el destino de esos niños me importa tanto como lo de las demás. guerras que tenemos cerca y que nos Julia, televisan. tú eres una de las escritoras españolas más exitosas. ¿Cuál es el secreto para llegar a millones de lectores, además de diferentes países? ¿Hay un secreto, hay una receta para tener este éxito, especialmente universal, ¿no? A mí algo que me gusta de la literatura cuando llega a estos niveles de éxito, evidentemente, es la posibilidad de comunicar con otros países, con otras culturas, ¿no? Desde la palabra. Yo creo que el secreto es que no hay secreto. Es decir, yo creo que no hay secreto. Son los lectores. Yo creo que la literatura hay un componente muy democrático y es que son los lectores los que eligen. Tú puedes hacer la mayor campaña de publicidad, de marketing, de prensa que quieras, pero son los lectores los que tienen la última palabra. Entonces, por eso digo que el secreto es que no hay secreto. Habría que preguntarle a los lectores por qué. Tú eres periodista. ¿Cuánto de periodista hay en tus novelas? Si yo no hubiese ejercido el periodismo, seguramente no podría haber escrito las novelas que he escrito. El periodismo a mí me ha dado las herramientas para contar historias. ¿Cómo valoras el periodismo actual? Sabe que estamos viviendo un momento de crispación política horrible, terrible, pero a la vez a la crisis política
se acompaña una crisis también, yo diría, periodística, ¿no? Se habla mucho de bulos, se habla de medios de comunicación creados sencillamente para destrozar el enemigo político o para influir en la decisión de los votantes. ¿Cómo vives este momento del periodismo? Yo estoy ya retirada, pero sigo leyendo evidentemente la prensa todos los días y hay una vinculación emocional con los medios de comunicación. Cada momento es distinto. Estamos viviendo, han cambiado las nuevas tecnologías han cambiado los paradigmas de nuestra sociedad. Y las nuevas tecnologías forman parte del presente, forman parte de la vida de las nuevas generaciones. Y, por tanto, serán estas nuevas generaciones las que tendrán que ver cómo se relacionan en el presente y en el futuro inmediato con esta explosión de posibilidades de comunicación. Yo creo que la única manera de combatir los bulos es a través de la educación y de la cultura. Es decir, cuando la censura, yo estaré siempre en contra de cualquier tipo de censura, pero lo que tenemos que hacer es invertir en educación, en que haya ciudadanos formados que puedan tener criterio propio para discernir cuando están leyendo algo, si eso es un bulo, si tiene visos de ser posible, etcétera. Yo creo que eso solamente se combate con educación. ¿Qué pasa? Que muchos gobiernos quieren aprovechar esta situación para introducir nuevas formas de censura. Y eso es absolutamente peligroso. Dicen, no, es para que no haya bulos. Ya, pero ya de usted de paso pone cortapisas a cualquier comentario o información que a usted no le favorece. Y, por tanto, yo estoy en contra de que se pongan esas cortapisas y estoy a favor de que esos gobernantes que les importa tanto que haya tantos bulos a través de las redes, que inviertan en educación, que inviertan en que haya asignaturas de humanidades, que se estudie literatura, filosofía, arte, historia, todas aquellas asignaturas que hacen que una persona vaya, poniendo las bases para tener un criterio y que el día de mañana, cuando lea cualquier noticia, tenga la suficiente información y formación para poder dar una respuesta individual, es decir, esto no me lo creo o esto sí me lo creo. Volviendo a tu libro, a tu novela, ¿qué nos enseña este niño entre dos países y dos ideologías? Este niño es un superviviente, ¿no? ¿Qué es lo que nos enseña? Es cómo la historia de la humanidad es una historia de supervivencia y cómo hay personas que en las condiciones más extremas son capaces de encontrar la fuerza o elementos para poder sobrevivir. Hoy hay miles de niños en todo el mundo que también están sacando fuerzas de donde no saben que las tienen para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir. Qué bonito, qué bonito. ¿Eres optimista? Soy realista, pero eso significa que no quiero ser pesimista y que confío en que cada generación tiene que dar una respuesta a los problemas de la sociedad. Y yo confío que las nuevas generaciones den una respuesta a todo este lío que hay organizado en el mundo. No pides nada. No, es que yo creo que son capaces. Sí, deberían. Yo creo que son capaces. Nuestra responsabilidad es darles las herramientas para que sean capaces de dar esa respuesta. Pues Julia, nosotros acabamos todas nuestras entrevistas con un minuto de oro, no como los políticos para venderse o para vender, no, pero sí para hablar con los lectores. Esa es tu cámara, di a tus lectores lo que te apetezca. Bueno, yo creo que leer es la mayor aventura, que cuando uno abre las páginas de un libro, inicia un viaje que no sabe dónde le va a llevar. Tú puedes ver la televisión o una película y está muy bien y además es absolutamente también tiene esa parte educativa o esa parte
esa parte cultural, pero cuando tú lees estás abriendo un mundo que tú vas a llenar de colores, tú vas a pensar cómo son los rostros de los personajes de los que te hablan, vas a poner colores a los paisajes, vas a conocer otras maneras de pensar, otras maneras de sentir, otras maneras de enfocar la vida. Así que me parece que no hay mayor aventura que abrir las páginas de un libro. Qué bonito. Gracias, Julia. Gracias a ti. Estamos en la Feria del Libro de Madrid, como veis detrás de mí, por lo tanto vamos a hablar de literatura, pero además estamos en el mes de la diversidad LGTBIQ+, y vamos a hacer un breve repaso por la presencia de la comunidad LGTBIQ+, en la literatura, que ha cambiado a lo largo del tiempo. En sus inicios, el tema o los temas principales de estos libros eran la orientación sexual, la identidad de género, de un modo, podemos decir, un tanto didáctico, pero eran cuestiones que estaban ocultas, censuradas debido a las normas sociales de la época. De hecho, en la primera mitad del siglo XX y especialmente en España, con los primeros años de la dictadura de Franco, tuvimos que expresarnos de manera clandestina. Ya sabéis que esta etapa supuso, como todos los fascismos, un freno para la cultura y también, claro, para los derechos LGTBIQ+. Sin embargo, ya desde los años 60 y 70 se produce un gran cambio social, un movimiento de liberación sexual que hace que la literatura amplíe también sus horizontes, comenzando a dar voz a experiencias reales de personas LGTBIQ+, y a su lucha por sus derechos. Ya tras la muerte del dictador, la literatura empezó a explorar abiertamente todos estos temas, primero desde una perspectiva más masculina, tema gay, el patriarcado también ha afectado al movimiento LGTBIQ+. Poco a poco se incorporó a las mujeres lesbianas, después hemos ido dando voz a otras realidades, a otras personas, a las personas trans, bisexuales, intersexuales, no binarias, etc. Y en las últimas décadas la literatura LGTBIQ+ en España ha florecido con una mayor diversidad de voces, de géneros y también de estilos, reflejando la pluralidad social y promoviendo el diálogo social sobre la igualdad. Son cada vez más los autores que incorporan la diversidad en sus obras. Esta semana hemos tenido aquí algunos, como Nando López, por ejemplo. ¿Quiénes han impulsado además esta literatura y esta visibilidad? Las editoriales especializadas, como por ejemplo los amigos de Dos Bigotes, a quienes mandamos un beso enorme, tienen la caseta aquí al lado, o festivales literarios y premios dedicados a estas temáticas, como el Festival Suburnegre de Sitges, por ejemplo, que ya ha incorporado un premio de novela negra cada año LGTBIQ+. También desde aquí, nuestro abrazo a los amigos de este festival. Narrativa, poesía, ensayo, teatro y literatura infantil y juvenil. Por suerte, estamos promoviendo una sociedad más justa e inclusiva desde la literatura y confiamos en que este prometedor camino siga creciendo y suponga una resistencia pacífica ante los movimientos políticos que pretenden que volvamos a invisibilizarnos. Si todos leyésemos más, habría menos movimientos y menos políticos de ese tipo. Así que felices y ricas lecturas para todos.